Bueno, una vez más, bienvenidos en esta tarde. Yo quiero hacer algunos anuncios formales que corresponden. En primer lugar, le quiero agradecer al embajador Atilio Molteni, que está aquí presente, fue representante argentino en Israel. Es el representante, como ustedes saben, anterior a mi antecesor inmediato, y es un diplomático muy distinguido que cumplió funciones muy importantes en la diplomacia argentina, y además es un amigo personal de Bárbara y mío ya hace bastantes años y que siempre nos ha ayudado mucho en esta tarea. También quiero agradecer muy especialmente la presencia del señor Mario Montoto, presidente de la Cámara Argentino-Israelí. Quiero agradecer a los funcionarios, embajadores y funcionarios de distintas embajadas acreditadas en el país, el embajador Inbar también, que está aquí, que nos acompaña, quien conocí la primera vez que yo vine a Israel hace unos 8 años, y que fue muy interesante una charla que tuvimos con él y con su esposa, y a todos los queridos amigos de la embajada. En el día de hoy, además, tenemos que hacer una mención especial porque así impone la legislación argentina. En el día de hoy se cumple un nuevo aniversario de la conmemoración de la afirmación de los derechos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Hay un comunicado que nosotros estamos obligados a leer a poner en conocimiento del personal y del personal diplomático, y es la ocasión en la que lo vamos a recordar. Es el día de la afirmación, como yo le decía, de los derechos de la argentinos sobre Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y hoy, en realidad fue ayer, ¿no? 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos, como les decía, sobre las islas, que se recuerda un nuevo aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes, el Cabo de Hornos, en el mar argentino en 1829. Bueno, es un comunicado largo que está puesto a disposición, por supuesto, de todas las personas que... Bueno, está en la página de la Cancillería Argentina. Con respecto a la tarde de hoy, vamos a hacer la siguiente dinámica. Si podemos sentarnos, y vamos a darle la palabra a Ranan Rein. Vamos a hacerlo en castellano porque la inmensa mayoría hablan castellano, pero lamento si alguno no, espero que le puedan traducir casi en simultáneo por si alguno lo preferiría en inglés. En el caso para mí es un gran honor y un gran gusto personal poder presentar a Ranan Rein aquí en la embajada. Mañana Ranan Rein va a presentar el libro de Atilio Molteni, acto al que están todos ustedes invitados, como ya han recibido la invitación, en la Universidad de Tel Aviv, que va a presentar su libro sobre Medio Oriente y Argentina, que es un gran trabajo realizado por un argentino, que probablemente es el argentino que más conoce y que más experiencia tiene en esta zona del mundo. Pero para mí es un gusto poder recibirte a vos aquí, Ranan, porque nos conocemos hace unos cuantos años, unos 10, 15 años, y lo hemos presentado en Buenos Aires en distintos lugares, incluso en nuestra casa varias veces, pero poder hacerlo en un lugar público como este tiene un valor muy especial. Así que te doy la palabra, Ranan, y al término se pueden hacer preguntas, si te parece adecuado. Me parece muy bien. Al final las hacemos, sí, ¿no? Sí. Levantan la mano y yo los voy distribuyendo. Muchas gracias a todos. Bueno, shalom, buenas tardes. Es para mí un enorme placer poder estar aquí entre amigos, colegas, y sobre todo agradezco al nuevo, todavía sos nuevo, ¿no? Nuevo embajador argentino aquí en Israel, un amigo, un colega, un especialista en temas de relaciones internacionales, que conoce la historia política argentina mejor que yo, así que hemos tenido a lo largo de los años muchas conversaciones que para mí eran de suma importancia. En vez de dictar una conferencia, mi idea es de ofrecer una serie de comentarios acerca de las relaciones entre Argentina e Israel, y después dialogar con ustedes. Mucha de la gente presente aquí de algún modo ha jugado un papel importante en las relaciones bilaterales y por lo tanto sus
comentarios, sus preguntas van a ser de mucho interés, no solamente para mí, sino para todo el público presente. Y no voy a hablar de la cancelación del partido amistoso de fútbol entre Argentina e Israel. Sí, les voy a decir que pasado mañana salgo con mi hijo y 2 banderas argentinas a Moscú y vamos a ver a la selección argentina en Moscú jugando con Islandia e hinchando por la selección argentina. Hablando un poco más de serio, desde una perspectiva histórica, parece que las relaciones bilaterales han sido muy, pero muy buenas a lo largo de los últimos 69 años, es decir, a partir del año 1949, con el reconocimiento por parte de la Argentina del nuevo Estado judío en el Medio Oriente y el establecimiento de la Embajada Argentina, la primera embajada latinoamericana en Israel. Es decir, a lo largo de todo este periodo, y no importa si se trataba de regímenes populistas o no, peronistas, radicales, gobiernos militares o civiles, las relaciones han sido muy, pero muy buenas. Eso no quiere decir que no hemos tenido épocas mejores o épocas con ciertas tensiones, malentendidos, suspicacias, sí, sin ninguna duda. Pero para mí, lo más notable es la continuidad en las relaciones entre Argentina e Israel, más que las rupturas. Y, por ejemplo, si uno intenta analizar las votaciones de la República Argentina en la Organización de Naciones Unidas, entonces se da cuenta de este esfuerzo argentino de equilibrar entre las relaciones, los lazos con el mundo árabe por un lado y con el Estado de Israel por otro lado. Y eso sigue desde Perón a Macri con muy pocas variaciones. Y otro comentario general que me es importante hacer. Siempre al analizar las relaciones entre Argentina e Israel hay que hacerlo dentro de un contexto más amplio. Una relación triangular, la República Argentina, la colectividad argentina judía y el Estado de Israel. Esta es una relación triangular, y la otra relación triangular también de suma importancia para entender los lazos bilaterales es la relación Argentina, Estados Unidos y el Estado de Israel. Sin entender bien la dinámica en estos dos triángulos, sería imposible evaluar, analizar las relaciones bilaterales Argentina-Israel. Desde una perspectiva histórica podemos hablar de 5 hitos, digamos, momentos clave en las relaciones entre ambos países. El periodo del primer peronismo, los primeros años 60, después del secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann por los agentes del Mossad en mayo de 1960. En los años 70, durante los tiempos de la dictadura militar y con los lazos especiales y exportación de equipos militares por parte de Israel a la Argentina, sobre todo a partir del año 78, y el contexto, por un lado, del conflicto entre Argentina y Chile sobre el Beagle, y después con Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas. Nos hemos referido a las Islas Malvinas en esta nota que has leído. Después, el cuarto momento clave son los años 90, con los atentados a la embajada israelí y el AMIA. Y luego los
los últimos años de la presidencia de Cristina Kirchner, con la firma del pacto con Irán y el acercamiento entre Argentina y Venezuela. Obviamente, con la victoria electoral de Mauricio Macri en la Cancillería israelí en Jerusalén, en el gobierno israelí, esta victoria electoral se recibió con beneplácito, con una sensación de poder iniciar un nuevo capítulo en las relaciones argentino-israelíes. Así que estos son los 5 momentos más cruciales, y obviamente después podemos charlar sobre cada uno de los 5. Pero primero quiero referirme a la segunda mitad de los años 40, sobre todo fines de los 40 y principios de los 50, con esta coincidencia entre el surgimiento del peronismo y la lucha sionista por el establecimiento del Estado judío y el establecimiento del Estado de Israel. Y me parece un momento fascinante porque nos puede servir como un lente adicional para mejor entender otros fenómenos en la Argentina contemporánea, en la Argentina de aquellos momentos. Porque al analizar las relaciones o las políticas del primer peronismo hacia los judíos, también tenemos que tratar, hacia el Estado de Israel, tenemos que tratar el tema de las experiencias judías en este país, del antisemitismo o supuesto antisemitismo del primer peronismo, de la entrada de criminales de guerra nazis en la Argentina después de terminar la Segunda Guerra Mundial, la neutralidad argentina en la Segunda Guerra y su significación, y la propia naturaleza del primer peronismo, y sobre todo el desarrollo, digamos, o los cambios en estos primeros años del peronismo en su relación hacia el concepto de crisol de razas y el lugar de los inmigrantes en la sociedad argentina. A diferencia de la imagen muy común que sigue teniendo vigencia hasta hoy en día, el primer peronismo, y enfatizo la palabra primer al hablar del peronismo, no se caracterizaba para nada de alguna actitud antisemita. Me cuesta explicarlo a mucha gente, y he tenido muchas polémicas, muchas conversaciones, algunas públicas, con muchos argentinos de origen judío, sobre todo gente algo mayor que, a diferencia de mí, sí vivió esta época. Entre una de las polémicas puedo mencionar un diálogo grabado entre Abrasha Rottenberg y yo sobre el primer peronismo, sobre temas de antisemitismo. Y a menudo me encuentro con este argumento: bueno, como vos no sos argentino y como vos no vivías este periodo, ¿cómo nos podés pretender explicar esta relación del primer peronismo hacia los judíos? Bueno, el oficio del historiador es de analizar el pasado, y mis colegas y yo analizamos distintos periodos en la historia, en el mayor de los casos periodos bien lejanos, e igual pretendemos arrojar nueva luz sobre distintos periodos, distintos fenómenos en el Imperio Romano, en la historia europea, norteamericana, sudamericana, africana, etcétera, etcétera. Pero se instaló en
en la mente de muchos argentinos esta imagen del primer peronismo como un nazifascismo y por lo tanto como un movimiento antisemita. Es cierto que sí ocurrieron varios incidentes durante la campaña electoral de Perón de fines del año 45 y principios del año 46, sobre todo con la Alianza Libertadora Nacionalista, que en aquel momento sí tenía una clara posición antisemita. Sin embargo, una vez que Perón se elige en forma democrática en febrero de 1946, lo que se nota es un esfuerzo por parte de Perón, de Eva Perón, de los distintos ministros en el gobierno nacional, de alejarse de cualquier grupo, cualquier individuo de ideas antisemitas. Y entre junio del 46 y junio del 47, la mayor parte de las figuras nacionalistas de extrema derecha que apoyaban a Perón en su campaña electoral se aleja del gobierno, y puedo enumerar distintos casos. Y nos encontramos con un peronismo que adopta un discurso muy en contra del antisemitismo, y esta actitud llega a su culminación, a su apogeo en los años 50, cuando en la Unión Soviética empiezan los juicios en contra de distintos dirigentes judíos. Perón es uno de los primeros líderes internacionales en pronunciarse en contra de la Unión Soviética y estos juicios en contra de los judíos. Una de las medidas, digamos, más importantes en este contexto es el establecimiento de la Organización Israelita Argentina, conocida por su sigla la OIA. Y la OIA es un intento por parte de Perón de, por un lado, mejorar su imagen dentro y fuera de la Argentina, asegurar a todos dentro y fuera de la Argentina de que el peronismo no es antisemita, y movilizar el apoyo de esta colectividad étnica para el movimiento peronista, el gobierno peronista. Y el fenómeno de la OIA es un fenómeno fascinante que no ha recibido suficiente atención por parte de los historiadores. Y de hecho, hasta hoy en día no tenemos suficientes documentos y datos para evaluar el número de los socios en las distintas sucursales de la OIA en Capital Federal y en el interior. No tenemos las actas de la organización, pero sí, a esta altura del partido, podemos evaluar la importancia del rol jugado por la OIA. Y menciono a la OIA porque uno de los fundadores de la OIA era precisamente Pablo Mangel, el primer embajador argentino en Israel. Ahora, sobre Mangel como sobre otros fundadores o miembros de la OIA, mucha gente solía decir que se trataba de gente oportunista, que al llegar Perón al poder veían esta oportunidad de llegar a algún puesto, de tener alguna influencia. Sin embargo, si uno revisa a la trayectoria familiar e individual de Pablo Mangel, cuando uno sé algo del origen humilde de la familia, del hecho de que tenía que empezar a trabajar en una edad temprana para poder ayudar en la economía familiar, que ya
a los 15 años pertenecía a algún sindicato, que su primer libro publicado tenía que ver con derecho laboral, entonces la simpatía hacia el primer peronismo parece casi como algo muy comprensible, no como una decisión que se tomó allí por los primeros meses de 1946. Y efectivamente Mangel se hace peronista de la primera hora, si quieren, y sigue con su lealtad peronista y paga un precio bastante alto cuando cae Perón con la Revolución Libertadora. No se queda preso por mucho tiempo, pero sí tiene que pasar algunos días en la cárcel de Las Heras. Ahora, la olla empieza a jugar un papel importante en las relaciones entre Perón y la colectividad judía, y después entre el gobierno argentino y el nuevo Estado de Israel. Es cierto que la Argentina se abstuvo en la votación en Naciones Unidas en noviembre de 1947, entre paréntesis, como hicieron la mayor parte de los países, digamos, no quiero decir más importantes de América Latina, pero los países que normalmente juegan un papel más directivo en los asuntos latinoamericanos. Sin embargo, una vez que se establece el Estado de Israel, una vez que se acepta como miembro de la Organización de Naciones Unidas, Perón decide ofrecer el reconocimiento argentino al Estado de Israel y decide enviar a un dirigente político judío y peronista a la nueva embajada aquí en Tel Aviv. Una decisión de suma importancia, porque si hablamos de la exitosa integración de los judíos en la sociedad argentina, en distintas actividades, dimensiones, aspectos de la sociedad argentina, uno de los últimos reductos, uno de los últimos espacios donde no lograron entrar argentinos de origen judío hasta los años 40 era la Cancillería argentina. Muy tradicional, nacionalista, católica, hablando en términos generales. Nos sorprende, por lo tanto, que la decisión de nominar o de nombrar a Mangel como embajador en Tel Aviv provocó algunas reacciones, digamos, incómodas por parte de muchos veteranos diplomáticos en la Cancillería argentina, pero Perón tomó la decisión, mandó a Mangel a Israel, y Mangel, sin tener una experiencia diplomática, era un gran embajador. Era un gran embajador en el sentido de que él elaboró los primeros acuerdos, él cimentó las bases para las relaciones Argentina-Israel de las próximas décadas. El importante acuerdo comercial entre Argentina e Israel del año 50, un acuerdo que para el recién establecido Estado tenía una importancia vital, la organización de muchas visitas de dirigentes israelíes en Buenos Aires, de dirigentes argentinos en Israel, el portavoz del Parlamento israelí, de la Knesset, Shprintzak, llegó a Buenos Aires, Golda Meir llegó a Buenos Aires y se encontró con Evita, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Diego Luis Molinari, llega de visita a Israel. Entonces, en muchos sentidos, le debemos mucho a Mangel por crear o establecer estos fundamentos para las relaciones bilaterales. De todos modos,
si pasamos revista a periodos posteriores, la segunda mitad de los 50, los años 60, nos encontramos con relaciones que siguen siendo excelentes a pesar del cambio del régimen político y a pesar del episodio del secuestro de Adolf Eichmann. Lo increíble para mí es la breve duración de la crisis diplomática entre Argentina e Israel a raíz del secuestro de Eichmann y la violación de la soberanía argentina. Es decir, Argentina protestó en distintos foros internacionales, sobre todo en Naciones Unidas, llamó a su embajador en Tel Aviv para que regrese a Buenos Aires, declaró al embajador israelí en Buenos Aires como persona non grata, pero toda esta crisis que en principio, en teoría, hubiera podido desarrollar en una crisis profunda en las relaciones, duró muy poco tiempo. Estamos hablando de cuestión de pocas semanas nada más y las relaciones vuelven a su cauce, a su carril, digamos, normal en muchos sentidos. Al mismo tiempo, a pesar de este énfasis que pongo en las buenas relaciones entre ambos países, lo que sí me impresiona es que todavía no hemos logrado aprovechar el enorme potencial para estrechar los lazos entre ambas sociedades, digamos. Y no me refiero nada más a las relaciones gobierno a gobierno, sino sobre todo a las relaciones entre ambas sociedades. Sin ninguna duda, la importante dinámica colectividad judía en Argentina es un interlocutor de suma importancia en las relaciones bilaterales. Los argentinos de origen judío que se trasladaron a vivir aquí, los miles de argentinos de origen judío que se trasladaron a Israel pero decidieron volver a la Argentina y viven hoy en día en la Argentina, es un nexo de súper importancia. Estamos hablando de por lo menos 10.000 argentinos de origen judío que tienen un capítulo israelí en su biografía. Por lo tanto, su lazo con el Estado de Israel es más profundo que el lazo sentimental que tienen muchos judíos hacia el Estado de Israel sin pasar un tiempo aquí en este país. Así que el gran desafío que tiene el embajador Causino es en esta dirección, en este camino de aprovechar más el potencial enorme en las relaciones entre ambos países. Voy a parar aquí y con mucho gusto voy a escuchar comentarios o preguntas a raíz de estas palabras mías. Muchas gracias. Bueno, abrimos la reunión para preguntas. Siempre escucharlo a Renan es un gusto porque es una persona tan moderada, prudente, equilibrado y un historiador en el sentido estricto porque toma los hechos y después hace sus interpretaciones. Yo me acordaba además que cuando hablaba Renan, en el año 60, si yo no me equivoco, había el que tal vez fue el primer ministro judío de la historia argentina, que era David Blecher, si no me equivoco, no sé si fue el primero, era el ministro de Trabajo de Frondizi. Cierto. Y bueno, me acordaba de esa situación. Bueno, hacemos preguntas. Sí, la señora Poli. Hablen fuerte, porque esta reunión está siendo filmada para... Sí. Dale, con Renan nos conocemos hace muchos años. Sí, cierto. Yo sé lo que pienso y yo sé lo que pienso. ¿Qué pasó con el Lalo nazi? ¿Entró a la Argentina, entraron los nazis a la Argentina en la época de Perón? Porque esa parte no me cierra.
La pregunta, vamos a repetir porque para la cámara preguntan sobre el oro nazi, la realidad, el mito en torno a todo eso. Bueno, todo el tema de la entrada de nazis en la Argentina es un tema muy polémico. Y es muy polémico porque a menudo se analiza sin tener en cuenta el contexto más amplio. Digo una y otra vez en distintas oportunidades que demasiados nazis entraron en la Argentina. Sin embargo, demasiados nazis entraron en muchos otros países. Y no es que cualquier alemán o cualquier miembro del Partido Nacional Socialista era un criminal de guerra nazi. Pero estamos hablando de la entrada de algo como 50, que es un número importante, de 50 criminales de guerra nazis que entraron en la Argentina, algunos peces gordos, entre comillas, ¿no? Como el mismo Adolf Eichmann o Mengele, sin ninguna duda. Pero vuelvo a decir que muchos entraron en otros países de Sudamérica, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, muchos entrados en países como Canadá, Australia, la Unión Soviética, Sudáfrica, los mismos Estados Unidos. Y entonces hay que entender el por qué entraron en algunos países más que en otros, cómo entraron. Existe este mito de alguna conspiración, si querés, del gobierno argentino de aquel momento de atraer el mayor número posible de nazis a la Argentina. Ya en los años 50 se hablaba del intento de crear el Cuarto Reich en la Argentina. En algún momento, en los años 60, Simón Wiesenthal habló de decenas de miles de criminales de guerra nazis en la Argentina. Se habló del mismo Adolf Hitler en la Argentina. Hay muchas historias, muchas leyendas. Lo mismo con respecto al oro nazi. Lo que tenemos es muchas versiones, rumores, especulaciones. No tenemos datos sólidos para decir entró tal cantidad o entró de esta manera o se quedó en manos de uno u de otro. También eso se relacionó con la supuesta cuenta que tenían Evita y Perón en un banco en Suiza, donde depositaron dinero, oro que recibieron de los nazis, algo que nunca se probó. Me imagino que si hubieran tenido esta cuenta, Perón durante los años del exilio hubiera utilizado por lo menos una parte de este dinero, pero la verdad es que no lo sé. Lo que pasa en la Argentina, pero no solamente en la Argentina, no es un fenómeno, no es parte de la idiosincrasia argentina, pero a veces es difícil distinguir entre mitos y realidad, entre distintas versiones, distintos rumores y lo que nosotros los historiadores buscamos como detectives, es decir, las pruebas. Entonces yo busco documento, testimonio, alguna huella, algún rastro. Y otro comentario más. Cuando llegan los agentes del Mossad a la casa donde vivía Adolf Eichmann, no podían creer que un tipo, un criminal que jugó un papel tan importante en la exterminación de los judíos, vivía
en una casa tan miserable. Es decir, si Eichmann entró en la Argentina auspiciado por el gobierno argentino de aquel momento, ¿cómo es que vivió esta vida tan miserable en un suburbio de Buenos Aires? Así que es un tema que provoca muchas emociones y es obvio, pero hay que intentar analizarlo a base de una documentación histórica. Sí, hay tres personas que quieren preguntar. Acá el señor, Eric y Leo. Sí. Pregunta breve, políticamente correcta, mejor que si el peronismo era o no antisemita. El bipartidismo típico de Estados Unidos, sí. ¿Se puede decir que de alguna manera, con respecto a los judíos argentinos, se repite en Argentina? ¿Se puede decir que los judíos de Argentina toman partido claro o según su opinión personal de cada uno? Sí, no, es una pregunta muy buena. Voy a ofrecer 2 o 3 respuestas. La primera es que los argentinos de origen judío son argentinos y por lo tanto las mismas divisiones que caracterizan cualquier sector, grupo social, grupo étnico, clase social de la Argentina también se notan entre los judíos. Han habido judíos comunistas, socialistas, radicales, peronistas, salvo en la extrema derecha nacionalista católica, casi en cualquier otro sector político social se notaba una presencia judía. Y hablando en general, a la colectividad judía, como a cualquier otra colectividad, hay que analizar con sus matices, con el carácter heterogéneo que tiene. Ninguna colectividad, judía o no, ha sido homogénea. Y ahora paso a otra posible respuesta. Sin embargo, sí. Si pensamos en el marco de este esquema bipartidario de peronismo-radicalismo, por lo menos, que es parte de la escena política argentina, no toda la escena. Entonces, sin ninguna duda, más argentinos de origen judío apoyaban al radicalismo en sus distintas etapas que al peronismo en sus distintas etapas. De esto no cabe la menor duda. Pero sí habían argentinos judíos que apoyaban al peronismo desde la primera hora y aún más al peronismo de los años 60 y 70. Y en este peronismo de los años 60 y 70 sí ya se nota una corriente antisemita. Por eso enfaticé en uno de mis comentarios el hecho de que yo hablé del primer peronismo, donde yo no detecto ninguna expresión antisemita, y voy a decir aún más que de hecho en la década peronista ocurrieron menos incidentes antisemitas que en cualquier otra década en el siglo XX argentino. Y estoy hablando de datos, estoy hablando de documentos, lo que dicen las instituciones judías, lo que dicen las instituciones judías argentinas, judías internacionales, embajada israelí, embajada norteamericana, etc. Entonces, es una respuesta, espero, a esta pregunta. Tenemos allí a Eric y Glesser. Eric. Sí, Ranan, mi pregunta viene de Argentina, que yo la comparto, una chica llamada Silvia Mercado. Sí. Dice, preguntarle de mi parte cuál fue el mejor y el peor momento de las relaciones entre el Estado de Israel y la Argentina. Mandá saludos míos a todos.
Bueno, vamos a repetir por si no quedó, disculpe. Silvia Mercado desde Buenos Aires, una gran amiga, a través de Eric, pregunta para Renan, ¿cuál fue el mejor y el peor momento de la relación bilateral? Una gran periodista de Infobae, tiene un programa en el canal Crónica, etc. Difícil. Tengo que pensarle. El acuerdo comercial del año 50 es uno de los mejores momentos, en un periodo de un esfuerzo de supervivencia del nuevo Estado de Israel. Puedo pensar en otros momentos, pero es uno de los mejores momentos en las relaciones bilaterales. El peor momento son los atentados de los años 90. En la embajada y en el centro comunitario judío. Al hablar de momentos peores es más fácil referirse a los atentados. Hubo muchos momentos felices, hubo muchos buenos momentos, pero yo elegí uno, quizá en parte porque John Manger está aquí con nosotros. Muchas gracias. Leo Gleiser. Muy bien. Leo, argentino, judío, israelí, y con mucha honra llego hoy aquí a festejar la presencia del hijo de los hijos, cierto. Exacto. De quien ha nacido, creo que aquí en Israel, nació aquí en Israel, sí, cuando él estaba de servicio a su padre. Zvi Aaroni, sí, Berrafi Eitan, instructores míos. Así que quiero decir lo siguiente, señor, a su exposición, Ranan. Me da lástima cuando dices qué tan terrible vivía Eichmann en la calle de ahí. Tranquilo. Hay que tomar las cosas con proporción. Por favor, les digo esto por una forma muy simple. Si alguien te pregunta aquí cuáles fueron los mejores momentos de Argentina, hoy, para los judíos. Hoy. Y tenemos la gran suerte que está sentado aquí un señor joven, con su esposa, con un grupo muy nuevo de trabajo que desde que llegaron tienen las puertas abiertas para todo. Nada va a cerrar las puertas de ustedes, de nosotros, de la embajada aquí. Y este es el mejor momento que tiene Argentina. Y es el mejor momento que tiene Israel teniendo esta clase de gobierno en Argentina. Desafortunadamente no creo que los israelíes estemos invirtiendo en Argentina. Desgraciadamente pienso que nadie en el mundo está invirtiendo como tendría que invertir y apoyar al gobierno argentino. Yo tengo 70 años ahora. Yo nazco exactamente en esa época como aquel embajador divino que está ahí. Y nosotros pasamos muchos tiempos muy interesantes en este mundo. Nosotros aprendimos que la verdad se corta en carne de fría. O esto o esto. Alguien me dijo un día, viene una madre con su niña a lo del médico, le dice que está gordita, que se sentó en el baño, y el médico le dice en el árbol, en la cama, en el baño, pero siempre con sexo. Es decir, hay que cortar en carne. ¿Cuál es el objetivo mío en este momento? Que el gobierno argentino y el gobierno de Israel se respeten mutuamente y se hagan valorar. A Israel, el primer presidente fue Chaim Weizmann, uno de los químicos más evaluados del mundo, y Argentina recibió de Europa gente extraordinaria. No se puede comparar en la calidad profesional humana que llegaron a Argentina en comienzo, cuando mis abuelos en 905 llegaron a Argentina, llegaron con un capital impresionante. Es decir, cuando uno se refiere a Argentina, uno tiene expectativas. Y cuando uno tiene expectativas, hay que cumplirlas. Es decir, cuando yo era niño, se decía, yo argentino. ¿Qué quiere decir? Yo soy de las Naciones Unidas, yo no voto, yo no hago. No hay posibilidad. Argentina no está en ese juego. Argentina está en el juego de tomar decisiones. Como Israel tiene que tomar decisiones referente a los kurdos,
y a la gente que ha muerto a través de otros lugares en otros lados que nosotros a veces no la tomamos, que nos duele mucho, lo mismo Argentina tiene que hacer. Es decir, eso yo lo aprendí en Argentina, no lo aprendí aquí. Entonces, aquí en las toma de decisiones hay que empujar a nuestros gobiernos y ustedes tienen que empujar a los gobiernos. Yo nunca voté en Argentina, yo no puedo empujar. Lo único que puedo hacer es hacer cosas a bien de Argentina para el bien. Se entiende. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Un comentario. Sí, un comentario. Y me parece que había una última pregunta por allá. Sí. Pero Renan... Dos breves. Primero, cuando hablé de la casa de Eichmann, estaba citando de los mismos testimonios de Aroni y otros. Ellos decían en años 60 estas mismas palabras, y yo me limito a citarlos. Y el otro comentario, mira, cuando a veces me preguntan, entonces, ¿cuál es la diferencia entre periodismo y estudios históricos? Y yo digo, en el periodismo, el esquema que manejan es un esquema binario, de blanco y negro. En los buenos estudios históricos, eso no existe. Lo que existen son muchos matices de gris, y la realidad está compuesta no de blanco y negro, sino de muchos matices, muchos grises, de distintas actitudes. Lo fantástico en la sociedad humana es esta polifonía de opiniones, actitudes, expresiones. Lo que piensa uno no es necesariamente lo que piensa otro. Y sobre todo en la historiografía argentina me encuentro una y otra vez con esta visión dicotómica con respecto al peronismo, con respecto a la dictadura militar, como si todos eran víctimas o victimarios y nada. No, no es así, no es así. Y nuestro deber profesional como historiadores, para poder acercarnos a la realidad de cualquier sociedad, es precisamente dejar de lado estos esquemas binarios y escuchar, digamos, esta polifonía de voces. Sí, por allí. Hanan, el tema del comercio entre Argentina e Israel en el año 50. Sí. Los que tuvieron la suerte de leer la biografía de Yitzhak Nabon, Sí. Yitzhak Nabon cuenta cómo él llega a Buenos Aires a una reunión con Perón y Evita, a ese comercio entre Israel de los años 50 y la Argentina. Cierto. Y Perón le dice a Nabon, ¿qué tienes para venderme? Y Perón le dice, naranjas. Nabon le dice naranjas. Entonces Perón le dice, pero naranjas, acá tenemos en Salta, tenemos. Entonces Evita le dice, Juan, son amigos. Dice, bueno, 20 containers de naranjas. Y le dice, y bueno, ¿y qué más? Nabon piensa y dice, dentaduras postizas. Y le dice, nosotros vamos a comprar la Argentina dentaduras postizas. Evita le dice, Juan, son amigos. Dice, bueno, Rodríguez, a romper los dientes a varios de nuestros opositores. A vos vamos a comprar dentaduras postizas, y así siguen con los calentadores. Le dice, ¿para qué queremos calentadores? A los indios de Jujuy les va a hacer falta, etcétera, etcétera. Nabon vuelve a Israel, destruido. Dice, estuve con el gran general Perón, hablamos de comercio, lo que le pude vender son dentaduras, naranjas, calentadores. Y dice, recién en los años 80, cuando abrí el diario y vi que Israel le vende a la Argentina en la guerra de Malvinas aviones, me sentí que empezó un poco el comercio. Fuera de esta ilustración tan simpática de Yitzhak Nabon, Zichrono Lebrajá, el quinto presidente de Israel, ese comercio de los años 50 logró algún tipo de actividad positiva, se logró alguna base de comercio entre ambos países, o quedó un poco en las letras. Estamos hablando de un comercio muy limitado, de un país muy pequeño, con muy poca población, que estaba luchando por su supervivencia y necesitaba todo tipo de intercambio comercial, y
tenía un valor económico, un valor psicológico, un valor político, y por lo tanto en sus memorias Jacob Tzur, el primer embajador israelí en Buenos Aires, lo destaca. También está citando a Evita. Eva Perón, a través de la Fundación Eva Perón, deja a argentinos judíos a comprar ropa, víveres, medicamentos para los nuevos inmigrantes aquí en Israel. Y en uno de mis libros vas a poder encontrar una foto del mismo Yitzhak Navon en el puerto de Haifa recibiendo las cajas con el logo de la Fundación Eva Perón, con ropa y medicamentos destinados a los nuevos campamentos de inmigrantes aquí en Israel. Así que en aquel momento la gente, no sé, a veces tiene una corta memoria. Los Estados Unidos no eran nuestros aliados a fines de los 40 o en los años 50, es mucho más tarde. Israel estaba buscando aliados, colaboradores en la escena internacional de forma desesperada. Y la Argentina en ese sentido representó un alivio, si querés, para la pequeña sociedad israelí de aquel momento. Sí, vamos a juntar las últimas 3 preguntas. Recordemos que en aquel momento también la Argentina colaboró con España, una España que estaba después de la guerra diezmada, y eso fue muy importante. Bueno, el señor, y aquí los hijos del embajador Mangel, y podríamos, si quieren junten los comentarios, los hacen uno tras otro, o preguntas, contesta, y después le voy a pedir a la familia Mangel, junto con Ranan, junto al embajador Molteni, el presidente de la Cámara, si se acercan acá y hacemos una foto que vamos a tener para el recuerdo. Bueno, Israel Shoham, me voy a permitir discrepar un poco con el profesor Ernain. Yo creo que el peor momento que usted encontró no es en las relaciones entre Israel y Argentina. O sea, fue un momento tremendo para la Argentina, para los judíos de Argentina y para el Estado de Israel, pero no fue entre los gobiernos o sociedades. Y en lugar de eso me permito poner otro momento. Y tenemos acá como testigo a la entonces embajadora de Israel en Argentina. Y yo creo que el peor momento tal vez fue después del pacto con Irán, que produjo tensiones tremendas entre los dos gobiernos, entre los dos países, y en el que por primera vez en la historia de las relaciones de Argentina, una presidenta se expresa con expresiones antisemitas, acusando a los judíos mundiales de complotar contra el Estado argentino. Yo creo que ese es el peor momento. Bueno, un minutito por favor, Johnny Mangel. Y lo que quiero comentar, cuando hablan de intercambio comercial en los 50 era imposible. Un país de 3 años con un país como Argentina. Y hay que recordar el intercambio humanitario. Argentina dio 35.000 pasaportes a la diáspora en el 50, que Estados Unidos no querían, que Canadá no querían, y Argentina los tomó. Eso mismo iba a comentar. ¿No? Que no hay que pensar solamente en una esfera comercial, porque quizás era más importante todo lo otro, ¿no? Ranan, bueno, sí. Mira, como yo insisto en la necesidad de enmarcar las relaciones bilaterales en este triángulo de relaciones que incluye a la colectividad argentina judía, yo me quedo con posición mía
de ver a los atentados como el peor momento en las relaciones triangulares, Argentina, la colectividad argentina judía y el gobierno peronista. Sí. El gobierno peronista. Déjenlo terminar, por favor, al profesor. Sí, fue durante el gobierno de Menem, sí, claro. Entonces, este es un tema. El otro tema, sí, tiene que ver con la inmigración judía a la Argentina. Y una vez más, los historiadores intentamos distinguir entre el discurso público y las realidades sociales. Porque en el periodo del Tercer Reich, cuando la Argentina cierra sus puertas frente a la inmigración judía, y entre paréntesis, aquí también hay que verlo desde una perspectiva comparativa, prácticamente todos los países del mundo cierran las puertas frente a la inmigración judía. La Argentina no es una excepción en ese sentido. De todos modos, en este mismo periodo entran más judíos en la Argentina que en cualquier otro país del mundo, salvo la Palestina judía de aquel momento. Entonces, es algo que también hay que tenerlo en cuenta. Termino nada más agradeciéndote a ti, el embajador argentino, y a todos ustedes. Yo le agradezco a Renan Rein. Ustedes saben que yo no soy historiador. Yo le agradezco a Renan Rein, que es una persona de la que siempre uno aprende, de la que siempre uno saca conclusiones y de quien estemos o no de acuerdo invita a pensar, que es también una de las tareas del historiador. Yo creo que el trabajo historiográfico que ha hecho Renan Rein sobre nuestro país es de un inmenso valor cultural y en esta ciencia. Por experiencia propia, que no tengo la trayectoria ni mucho menos que tiene Renan Rein, pero estudiar un país o un tercer país siempre permite algún viso de frialdad o de distancia. A mí me ha pasado estudiando otros países que uno a veces estudiando su propio país le cuesta más porque está imbuido de prejuicios, de historias hasta familiares y demás. Y yo creo que en ese sentido Renan Rein se inscribe en la historia de historiadores como Preston, que ha escrito sobre Franco, historiadores como Lynch, que había escrito sobre Rosas, y demás historiadores que pueden apartarse un poco sin dejar de ser un conocedor profundo de esa realidad, y creo que es un aporte historiográfico que por suerte en la Argentina está siendo muy valorado, y con quien estemos de acuerdo en un todo, en una parte o en nada, pero siempre invita al pensamiento, que es una manera de construir el futuro, porque la historia finalmente, si hay algo para lo que sirve, es para imaginar escenarios del futuro. Le agradezco una vez más y les pido a los familiares que hacen.